Bien, mis hermanos, ustedes me van diciendo allí, a ver si es que se ve la pantalla. Hoy es jueves 23 de abril. Jueves 23 de abril, ya estamos casi terminando la semana. Ahí está el título de la lección del día de hoy, mis hermanos. ¿Alguien podría leer para saber que están viendo lo que yo estoy proyectando acá? ¿Cómo dice el título de la lección? La condición del corazón, la condición del corazón. La condición del corazón. ¿A qué se refiere ya con esto de la condición del corazón? ¿Qué es condición? ¿A qué se refiere con la condición? A ver, hermanito, vamos todos, ¿cierto?, a hacer la clase, entre todos nos vamos a ayudar, las preguntas y los comentarios son buenos porque, como dice nuestro Hermana hermano Mónica, Justo, vamos creciendo. Hermano Marcelino, por favor. buenos días, amiguitos, con todos. Eh, la condición del corazón. Para entender esto, tenemos que entender que nosotros físicamente estamos vivos gracias al aliento por nuestras narices. Al respirar el aire que primigeniamente Adán recibió de Dios y, y nos la pasó por herencia a nosotros. Entonces, eso es nuestra vida física, pero nuestra vida espiritual se alimenta por la palabra de Dios. Me gustaría leer esta parte que nos va a ayudar a entender. Por ejemplo, en la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos aplicando en forma personal, en primera persona. Si así cualquier versículo de la Biblia lo aplicamos a nosotros, el Espíritu Santo hará que nuestro entendimiento comprenda y se haga carne en nuestra vida. Eh, la palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Entonces nuestro carácter será desarrollada conforme a la palabra escrita, ahora encarnada en nuestra vivencia. Qué bueno que cada mañana dediquemos algún tiempo para poder, de alguna manera, a- prepararnos por nuestro carácter. Mirando constantemente a Jesús, escuche, mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos, hambrientos y sedientos. Qué hermoso, hermanos, que despertemos cada mañana hambrientos y sedientos a la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Entonces nos promete lo siguiente, hallarán que Cristo es un Salvador personal a medida que se alimenten de su palabra. Hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal, natural, podríamos decir aquí carnal, e imparte nueva vida en Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador por el factor transformador de su gracia, porque ese poder de transformar tiene el Espíritu Santo. La imagen de Dios se reproduce en el discípulo
o sea, en cada uno de nosotros. Viene a ser una nueva criatura, lo que al inicio leía o estábamos en Gálatas 2:20, ¿no? El amor reemplaza al odio. Qué bueno, hermanos, porque todos tenemos un odio en nuestro corazón, pero debe reemplazar el amor. Y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Entonces entenderemos cuál es nuestra condición, nuestro corazón, simplemente por la palabra escrita. Mientras nosotros lo vivamos, hacemos carne en nuestra experiencia personal. Algo se podrá entender con este comentario que está escrito en el espíritu de profecía. Amén, amén. Gracias, mi hermanito Marcelino. Según entiendo y lo que desprendo de las palabras que usted leyó desde el Espíritu de Profecía, es que nosotros no conocemos verdaderamente nuestra condición hasta que el Espíritu Santo nos la revela a través de la palabra del Señor. Es decir, nosotros no sabemos qué tan miserable y qué tan pecadores somos hasta que nos vemos en el espejo, ¿cierto?, de Jesucristo. Él que es santo, él que fue sin pecado, ¿cierto? Eh, Al vernos en Él, nosotros vemos la miserable condición que tenemos. La palabra de Dios nos va mostrando cuál es nuestra condición. Pero vamos a ver un poquito qué es esto, mi hermano. La condición del corazón se refiere a cómo estás por dentro cuando te acercas a Dios y a su palabra. Incluye cosas como tu actitud, ya sea de humildad u orgullo, tu disposición de querer aprender o resistirte, tu fe de creer o dudar constantemente, tu sensibilidad espiritual, escuchar o endurecerte. En términos más claros, dos personas pueden leer el mismo texto bíblico, pero uno lo recibe, lo entiende y cambia. La otra no ve nada especial o incluso lo rechaza. La diferencia no está en el texto, sino en la condición del corazón. ¿Se va entendiendo, mis hermanos? Ahora, ejemplos más prácticos. Un corazón abierto dice, Señor, enséñame, aunque me corrijas, aunque me cambies. El otro día yo les daba un ejemplo de un hermano que contaba de que cuando él estaba en Egipto, como dice, cuando uno está en el pecado, él se resistía a orar para que el Señor le quitara ese vicio porque él sabía que Dios se lo iba a quitar. Entonces, oraba superficialmente, pero no oraba en específico por ese vicio que él tenía, porque sabía que el Señor se lo iba a quitar, hasta que por fin ya tocó tanto fondo que ya se entregó completamente al Señor y el Señor transformó su vida. Pero eso también depende de la condición de nuestro corazón. Entonces dice, el corazón abierto, Señor, enséñame aunque me corrijas, ¿cierto? El resultado es crecimiento, es transformación. Y el corazón cerrado dice, solo aceptaré lo que ya pienso. Y el resultado ¿cómo se llama? Espiritual es estancamiento espiritual. Entonces, mi hermano, la idea clave de la condición del corazón es que determina si la palabra penetra y transforma o rebota y no produce cambio. Por eso figuras como Jesucristo enseñaban que lo más importante no era solo oír, sino cómo se oye. ¿Cómo, cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Se acuerdan cómo era la condición del corazón de Faraón? Él tenía un corazón duro y lo endurecía cada vez más de acuerdo cómo escuchaba el llamado de Dios. Hasta que un momento ya el Señor dice, ya, ok, queda ya libre de esto y el Señor ahora Él endurece ya definitivamente el corazón de Faraón en el sentido de que el tiempo de gracia se le acabó a Faraón. O sea, ya no había nada más que hacer con él. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Con qué ánimo estamos estudiando la palabra? ¿Deseamos que nuestra vida sea transformada?
A recordar, hermanos, que cuando hablamos del corazón, hablamos del entendimiento, de cómo estamos recibiendo las cosas. No estamos hablando de este músculo que palpita, ¿cierto? Que hace bombear la sangre. ¿Ah? Estamos hablando del entendimiento, de la mente, de eso, de lo más íntimo de nuestro ser. ¿Alguien desea hacer algún comentario más o alguna pregunta respecto a esto que estábamos compartiendo? La condición del corazón. Buenos días, hermana Mónica. Hermanito Buenos días. Celso, buenos días. Muchas gracias, hermana. Ahí dice 1 Corintios 2:14 y 1:18 del mismo libro. Es la locura para la gente que no quiere saber nada de Dios, ¿no? Este es digamos, una línea bien definida, bien marcada. Mira, así el Espíritu Santo agradecer porque Él nos revela cuál es lo correcto y cuál es incorrecto. Ahora, como Faraón, no ha llegado el Espíritu Santo, pues, hermano, no ha llegado. Entonces la persona puede hacer cualquier cosa sin Dios. La orientación correcta, excelente, maravillosa, extraordinario, solamente en Dios podemos encontrar. No hay otro, no hay otro. Todo es error, todo es confusión, todo. Y podemos estar viviendo por vivir nomás, pero sin orientación alguna. Es terrible, hermano. Por eso hay que agradecer a Dios en oración, como también estudios de su palabra, los cuales encontramos la verdad y rectificación de nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Amén. hermana. Amén. Gracias, hermanito Celso. Hermanos, que al ponernos a pensar cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios. A mí me gusta cuando nosotros podemos tomar nuestro mismo ejemplo, ya sea de lo bueno o de lo malo. Esto para crecimiento espiritual, no para que retrocedamos, ¿cierto? Cualquier persona puede leer la Biblia. Como yo les comentaba, mi papá lo había leído incluso 3 veces. Y yo recuerdo, no sé por qué motivación, empecé a leer la Biblia. Encontré un día una Biblia y la empecé a leer, como un libro. Pero esto es lo lindo de la escritura, que puede llegarte al corazón, puede llegar al punto en que tú sientas gozo de lo que estás leyendo y lo puedas poner y atesorar en tu corazón. Cuando hay un espíritu que está en ti, que desea realmente ir más allá del conocimiento de la letra solamente, el Espíritu Santo actúa, ¿cierto? Ese va obrando y va poniendo aún más deseo, aún más anhelo, aún más gozo al descubrir nuevas cosas. Pero claramente, ¿cierto? Si no está ese espíritu en mí, difícilmente puede haber una transformación. Pero a mí me parece tan extraño que gente o personas que hayan leído tanto la Biblia, ¿cierto? Eh, eh, Al revés y al derecho, como dicen, no tengan una transformación en sus vidas. Ahora, bueno, yo les he dicho, mi papá era una persona buena a los ojos de los hombres. No puedo decir cómo lo era para Dios, ¿cierto? Pero a los ojos de los hombres era buena persona. Pero habían cosas de la Biblia que él simplemente decía, no, esto no es así, y era terco. Entonces, no es eso lo que el Señor desea. No es como el Señor desea que nosotros nos acerquemos para estudiar su palabra, porque ella es la que nos va a mostrar cuál es la condición de nuestro corazón y cuál es el cambio que debemos hacer. La obra más importante de cada día es al levantarme sentir esa necesidad de Dios, sentirlo todos los días, porque Él es nuestro Salvador. Nosotros, si estamos manchados por el pecado, no podremos vivir eternamente con Él. Nosotros debemos caminar en santidad y la única forma de hacerlo es reconociendo nuestra condición.
¿cierto? Como dice aquí la condición del corazón. Somos miserables, mis hermanos. Necesitamos de este Salvador. Sin Él no somos nada. ¿Habrá alguien más que desee hacer un comentario o alguna pregunta, mis hermanos? Bien, vamos a avanzar entonces en el estudio. Dice que nuestra capacidad para recibir instrucción de la palabra de Dios, eh, como está allí en Job 22, versículo 22, depende en gran medida de nuestra condición espiritual cuando acudimos a ella. Eh, Vamos a leer, ¿cierto? ¿Cómo explica esto Primera de Corintios 2:14? Pero primero vamos a ver el versículo anterior. Job 22:22 dice así: Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, de nada sirve leerla si yo no las pongo en el corazón. Y eso es lo que decía allí, ¿cierto? La palabra inspirada por el Señor. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y eso es lo que debemos hacer cada día cuando nosotros estudiamos aquí, aprendemos algo nuevo, atesorarlo en nuestro corazón. Y no solamente atesorarlo en nuestro corazón, también ponerlo en obra y práctica. Primera de Corintios 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claro, ¿cómo se les ocurre que porque la serpiente le habló, a quién se le ocurre que una serpiente habla? Eso puede parecer locura, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se les ocurre, cierto, de que se iban a meter al horno de fuego y no se iban a quemar? ¿Cómo se iba a meter ahí al foso de los leones y no se iba a quemar? Y tantas cosas, tantos milagros que hay en la Biblia, ¿cierto? Llevarlos al punto humano y no al espiritual. ¿Alguien desea comentar estos dos versículos que tenemos aquí? Prenda su micrófono, hermanito, comparta su comentario, su pregunta. ¿Alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta respecto a lo que estamos estudiando? Hermanos, este párrafo que leíamos hace un momento hace referencia a estos versículos, ¿cierto? Y aquí este versículo de Job 22:22 sugiere que hay una actitud correcta para recibir la enseñanza. Hay disposición, hay humildad y apertura, porque se ponen en el corazón las palabras, pero al contrario aquí, ¿cierto? Dice que eh, el apóstol explica que la persona natural sin sensibilidad espiritual no puede entender las cosas de Dios porque éstas se disciernen espiritualmente. En otras palabras, no es solo un tema intelectual, hermano, sino espiritual. Si el corazón no está dispuesto, el mensaje no se comprende realmente. Y segundo, el segundo párrafo, ¿cierto? Puesto que se disciernen espiritualmente, dice que aquí se profundiza la idea anterior. Hay una diferencia enorme entre alguien abierto a Dios y alguien cerrado. El que está abierto puede percibir la verdad aunque no entienda todo. El que rechaza lo espiritual verá la Biblia como algo sin sentido. Es decir, mis hermanos, la actitud finalmente es la que determina la interpretación. No es que el texto cambie, ¿cierto? Sino que es el corazón el distinto. Vamos a seguir leyendo. ¿Alguien más querrá compartir algo? Bien, dice aquí, puesto que el discernimiento espiritual es la capacidad de comprender las cosas espirituales, hay una gran diferencia entre las conclusiones de quienes tienen una mente abierta a lo espiritual y quienes no. Alguien que piensa que la Biblia es una tontería no será capaz de percibir la verdad en sus páginas. Es decir,
y por ende esta última persona no podrá tener un cambio en su vida, porque no existe este personaje del Espíritu Santo, esta persona del Espíritu Santo, trabajando en su corazón, porque él cierra la puerta, ¿cierto? No desea recibir este cambio, no desea recibir esta instrucción. Dice aquí que nuestra actitud hacia la Biblia y nuestra forma de leerla son muy importantes para creer, para crecer, perdón, en nuestra relación con Dios. ¿Cómo explica esto Pablo en Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13? Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué maravilloso. O sea, las personas a las cuales nosotros de repente instruimos deberían recibirla no como palabra nuestra, sino como palabra de Dios, porque Él es el que obra finalmente en nuestra vida y es el que nos hace cambiar y transformar nuestros corazones. Me disculpan un momento, mi hermano. Hermano Marcelino, ¿algún comentario? Oh, sí, claro. Nosotros como seres humanos arrastramos nuestra naturaleza caída de Adán y no estamos familiarizados. Se nos hace una locura, como dice Pablo, el oír la palabra de Dios, pensar lo que nos habla, por eso que los últimos hombres que se llaman teólogos modernos dicen que hay que sacar de la Biblia todo lo que parece cuento de hadas para los niños, como que eh, a- el profeta fue tragado por un pez, luego vomitado. Esos son para distraer a los niños. Todo lo que parece leyendas, cuentos de hadas, hay que sacarlo de la Biblia. Así nomás van a poder creer los seres humanos, los hombres de mucha capacidad intelectual. Eso dicen, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, dice Isaías. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo va a pasar la palabra de Dios? Si por la palabra vino a existir las cosas y Jesús vino en forma personal, esa palabra que puso en orden las cosas, vino acá, se encontró con muerto, lo dio vida. Lo vio a un leproso, lo hizo limpio, tocó con sus manos y no se manchó. Encontró a una mujer que estaba derramando sangre años y tras años, ningún médico pudo, s- ni siquiera él, sus manos tocó simplemente el borde de su ropa. Eso es la palabra de Dios. Y nosotros solamente si queremos estar vivos espiritualmente, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y esto que estamos haciendo esta mañana es muy bueno, hermanos. Ojalá que sea siempre un hábito. Personalmente, no porque alguien nos indique, porque alguien no. Nosotros, personalmente, cada uno ir a la palabra de Dios y experimentar, a entender un versículo, leerlo una y otra vez, aunque sea 10 veces, y el Espíritu Santo hará que entiendas y transforme un solo versículo de la palabra de Dios nuestras vidas. Adelante, hermana Mónica. Amén, hermanito Marcelino, amén. Solamente la palabra de Dios puede transformar, pero, y ahí está el pero, cuando el corazón quiere recibir, la disposición del corazón. La disposición del corazón finalmente va a ser la que va a determinar la condición del corazón. Porque, como decíamos hace un momento, podemos leer la palabra de Dios, podemos leer la Biblia y a lo mejor no va a pasar nada con nuestra vida. Hay mucha gente que toma la Biblia y empieza a leer y se aburre y dice, no, esto no lo entiendo.
Recuerdo cuando hacíamos estudios bíblicos también a una pareja, ellos decían, uy, ahora lo entendemos, antes no lo entendíamos. Y es que claramente oramos primero y pedimos que el Espíritu Santo fuera quien nos fuera guiando en el estudio de la palabra. Entonces también eso hacía la diferencia. El espíritu con el que estábamos leyendo, con el que estábamos tratando de aprender. Y hermano, siempre, yo recuerdo a mi hermano Marcelino me decía, hermanita, en un cuaderno anotas un versículo y allí pregunta, ¿qué es lo que te dice el Señor en ese versículo? Pregunta, ¿qué tienes que cambiar en tu vida? Pregunta, ¿qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante? Entonces, eh, uno de a poquito claramente va aprendiendo, pero hay que tener un corazón dispuesto para eso. ¿Ah? Y para que haya un corazón dispuesto también tenemos que reconocer esa necesidad que tenemos de algo que falta en nuestra vida. Hay muchas personas, hermanos, que conocemos que son famosísimas, muy ricas, que lo han tenido todo en la vida, pero se sienten vacíos y se sienten vacíos porque hay algo allí, hay una necesidad en su corazón. Hermanos, existe ese chip interior en nuestro corazón, ¿cierto? De que eh, de comunión con el Padre, pero no todos pueden entenderlo. El enemigo se ha encargado de distorsionar tantas cosas, de distorsionar la palabra de Dios y de decirle al hombre, tú no necesitas de Dios, basta con que tú mismo hagas todo esto por ti. Entonces tú eres fuerte, tú eres capaz, tú, ¿cómo se llama? Eres empoderada, le dicen a la mujer que esto, que lo otro, tantas cosas como que uno solo puede. Pero no es así. El hombre sin Dios no es nada. Y llega un momento en que se tiene que golpear contra el piso y aterrizar allí, cierto, derrotado, porque buscando todas las puertas para encontrar solución a ese vacío, no lo pudo encontrar, cierto, llegó a lugares que jamás pensó, haciendo cosas que jamás imaginó, para darse cuenta recién de que solo Dios podía llenar ese vacío. Entonces, mis hermanos, qué maravilloso es lo que la palabra del Señor puede hacer en nuestras vidas. Llenar ese vacío no lo puede hacer cualquier persona. Y cuando leemos en la Biblia las palabras, las promesas del Señor, las oraciones allí en los salmos, mis hermanos, cómo no sentirnos identificados y recibir alivio para nuestro corazón. Y nuestro mayor alivio, mis hermanos, que de ser muertos, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Alguien más, mi hermano, desea hacer algún comentario respecto a esto que hemos visto hasta aquí? Bien, vamos a avanzar entonces. Mi hermanito, vayan prendiendo su micrófono nomás, no hay ningún problema, hagan sus preguntas y aquí vamos compartiendo y resolviendo entre todos. Dice aquí, mis hermanos, que la palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos. Faraón decía, ¿y quién es este Dios? A este yo no lo conozco. No creía, no creía y su corazón se endurecía cada vez más. Hermano, cuando abres tu Biblia y crees que Dios tiene algo que decirte a través de ella, Él te hablará y obrará en tu vida. Ahí recién, ¿cierto? Cuando decides creer, algo pasa, ¿cierto? Y el Señor habla y obra en tu vida. Mucho depende de tu fe y de tus expectativas. La buena noticia es que aunque tu fe sea muy pequeña, Dios puede hacerla crecer, ¿cierto? Como el granito de mostaza. Vamos a leer los versículos que aparecen allí, pero que no venían en esta parte. Marcos 9:24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Hermanos, el Señor puede hacerlo. ¿Tienes poquita fe? El Señor puede aumentarla, pero pidamos.
pidámosle, porque el Señor dice que al que pide se le da, al que golpea, ¿cierto?, se le abre. Entonces debemos clamar y pedir al Señor que Él aumente en nuestra fe para que se vaya esto, ¿cierto? La incredulidad. Vamos a ir al otro texto. Está en Lucas 17, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, un grano de mostaza, podríais hacer a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El granito de mostaza, mis hermanos, es una de las semillas más pequeñitas que existen. ¿Ustedes han visto un árbol de mostaza? Un árbol de mostaza es gigante. Es enorme, enorme, enorme. O sea, usted no podría imaginar que de esa pequeña granito de mostaza, ¿cierto? Salió ese árbol tan grande. Es enorme, mis hermanos, ¿ya? Y dices que podríamos decir a este sicómoro, ¿saben? El sicómoro tiene unas raíces tan profundas, pero muy, muy profundas. O sea, es muy difícil de sacar un árbol así. Es más fácil que cortarlo que desarraigarlo. Pero el Señor, ¿cierto?, hace esta metáfora, esta comparación y dice, ¿cierto?, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿cierto?, y le dijéramos a ese sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, nos obedecería. Es decir, mis hermanos, eh, no se trata de los milagros que podamos hacer por la fe, de estos milagros físicos me refiero, ¿cierto?, de decir muévete de aquí para allá como si fuera algo de magia. No, no se trata de eso. Se trata de que el Señor nos puede usar y podemos ver el ejemplo de Pedro, que él iba caminando, ¿cierto? Y su sombra, muchos eran sanados, ¿cierto? A través de lo que él hacía. Eh, ¿Nosotros podremos hacer esas cosas? Ciertamente que sí, dice el Señor que sí. A todos los seguidores, cierto, estas señales les iban a seguir, esos milagros les iban a seguir, decía. Eh, pero debemos tener fe, mis hermanos. Y la fe comienza por creer que el día de hoy el Señor está conmigo, que me va guiando, tratar de escuchar la voz de lo que Él me está diciendo. Por ejemplo, tengo una situación personal y oro para que el Señor sea con esa situación, confiar en que, en que Dios hará lo mejor para mí, ¿cierto? Aunque yo no vea el resultado inmediato o tal vez no lo vea nunca, debo confiar en que Dios está al control y que quiere lo mejor para mí. Hablando de cosas de la fe, mis hermanos, yo no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario respecto a esto. Hermana Mónica, Hermano Marcelino. disculpe. La palabra de Dios en todo tiempo cambia los corazones. Siempre recuerdo la vida de uno que estaba en la cárcel, le llamaban el Cholo Cosjo. Él tenía la Biblia, sí, pero mientras el Espíritu Santo no le enternecía el corazón, no sabía. Él lo usaba para fumar. Él decía, hoy me voy a fumar Santiago, otro, y así arrancaba la Biblia, hacía su droga, preparaba y así, porque él estaba en la oscuridad. Pero un día cambió su vida. El Espíritu Santo hizo polvo lo que antes era su caminar. Hizo un alto en su vida y en lugar de ir en esa dirección, regresó hacia Cristo y el Señor cada día iba transformando su vida. Y nunca estaba calladito, siempre hablaba a toda persona de la palabra de Dios. Y un día, después que se bautizó en la misma cárcel, eh, al, al director general del CRAS de Gencoro
lo tomó como padrino. Bueno, los adventistas no nombramos padrino en nuestro matrimonio, digo, bautismo, pero él lo hizo, no podíamos negar, está entrando a la Biblia, a la vida cristiana por primera vez. Entonces, él aceptó gustosamente y se puso en su corazón levantar un templo en la cárcel. Y lo hizo, y no quería que nadie le ayudara, solito hizo. Y para techar pidió a su padrino planchas de, acá dicen de zinc, allá en Perú se entiende por calamina. Y lo donó 40 planchas y eso era suficiente para techar. Y se reunían como 30, 40 y más, iban creciendo cada sábado. Su vida cambió. ¿Quién lo cambia? La palabra de Dios. Solamente al llevar en obra, en práctica, la palabra de Dios en nuestras vidas, hacemos un alto en nuestra vida, cambiamos de dirección nuestra ruta, empezamos a caminar hacia Cristo. Y cada vez que nos acercamos a Cristo, tanto más reflejamos su carácter. Eso es el secreto de la victoria de aquel hermano allá en la cárcel. Amén, hermanos. No sé qué hice que se me achicó la letra, me disculpan. ¿Se ve bien igual, mis hermanos? No sé qué pasó, que se me cambió aquí, me disculpan. Bien, vamos a seguir, mis hermanos, leyendo. ¿En dónde íbamos? La condición del corazón aquí. Dice que uno de los grandes propósitos de la Biblia es mostrarnos el estado de nuestra relación con Dios y decirnos cómo fortalecerla. Yo no sé cómo el amigo que contaba aquí, el hermano que contaba, nuestro hermano Marcelino, él finalmente se decide a leer la Biblia en vez de fumarla, ¿cierto? Pero el Señor toca los corazones, mis hermanos, y el problema es que muchas veces hay gente que no desea escuchar simplemente, como lo habíamos dicho, como Faraón. Yo creo que en un momento de su vida este hermano escuchó esa voz y finalmente cedió y se dejó eh, inspirar y se dejó moldear también. Eh, También lo hicimos nosotros alguna vez, ¿cierto? Anduvimos en Egipto, como decía mi hermano Emilio, pero el Señor de allí nos llamó. Dice aquí que si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y te acercas a la palabra con humildad, experimentarás una transformación, aunque no siempre la percibas inmediatamente, pues ese cambio y ese crecimiento suelen ser graduales. Hermanos, hay momentos en nuestro crecimiento espiritual en que de repente sentimos que vamos hacia abajo, no sentimos ganas de orar, a veces sentimos que no queremos estudiar, pero son los momentos en que más debemos clamar a Dios para que Él nos ayude, ¿cierto? A tener nuevamente ese deseo, esa necesidad. Él nos puede dar esa fortaleza. Esta relación con Dios, mis hermanos, el enemigo quiere a toda costa distraernos con una u otra cosa, alejarnos de Dios para que no estemos en esa intimidad. Hermanos, yo el otro día les decía, ¿cuántos de nosotros de repente estamos escuchando aquí la palabra y ¡pum! Pegamos un cabezazo, ¿cierto? Pero debemos tratar de espabilar, es decir, Señor, que pueda estar atento porque seguramente lo que viene es para mí. ¿Ah? Y suele pasar porque el enemigo no quiere que tú leas o escuches lo que él tiene preparado para ti en este día especialmente. Eh, Dice que vamos entonces a experimentar una transformación, aunque no siempre la percibas inmediatamente, pues ese cambio y crecimiento suelen ser graduales, pero aquella obra que el Señor empezó, Él va a ser fiel en completarla hasta el final, ¿cierto? Hasta el final, ya cuando Él venga en las nubes, ¿cierto? Y ya nuestros cuerpos sean transformados, porque este carácter ya fue transformado. Dice aquí, pero si nos aferramos a nuestra apatía y pecado y no estamos dispuestos a cambiar,
La lectura de la Biblia puede servirnos de poco. Como decíamos, puede ser un libro más que pasa sin pena ni gloria, ¿cierto?, por nuestra vida. El Espíritu Santo nos impulsa a acercarnos más a Jesucristo. Pero, ¿queremos acercarnos? Si es así, llegaremos a ser sabios para salvación. Primera de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Allí parte, cierto, nuestra salvación en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en el crecimiento espiritual a través de su palabra. El Señor quiere que seamos salvos. Por eso nos dejó su palabra, porque o si no, a lo mejor sería mucho más difícil para nosotros. Eh, el Señor ha hecho todo, ha dado todo para que nosotros podamos acercarnos hasta su trono de gracia y para que podamos vivir eternamente con Él. Pero, ¿queremos hacerlo? ¿Queremos ir a vivir al cielo? ¿Nos hace feliz esa idea? ¿Se nos viene una sonrisa grande, o suspiros al imaginar esa vida allá en el cielo? Hermanos, dice que veremos cosas que ni siquiera imaginábamos. ¿Con qué actitud me acerco a la Biblia? ¿Alguien quisiera contestar esta pregunta? ¿Busco en ella justificaciones para mis opiniones preconcebidas o me acerco a ella con una mente abierta y la disposición a ver lo que Dios quiere mostrarme? ¿Por qué es tan importante la respuesta a esa pregunta? ¿Alguien quisiera, mis hermanos, contestar estas preguntas aquí? Hermanos, hermanas, sí, pues, en realidad esta actitud con la cual uno debería acercarse a la palabra de Dios, como al inicio decía, el hombre natural, o sea, todos somos hombres naturales. Entonces dice, el hombre natural, dice, no va a entender lo que dice la palabra del Señor, porque la Biblia es espiritual y el hombre natural no lo entiende. Solamente el hombre espiritual va a entender, solamente el hombre espiritual. Entonces, porque son cosas espirituales, la Biblia, ¿no? Podemos decir a una persona, entiende, haz esto, tú no entiendes, ¿cómo no te das cuenta? No entiende, porque es un hombre natural. Solamente el que va a entender es el hombre espiritual, ¿no? El que tiene una relación con Dios, se ha vuelto a Dios, entonces solamente así va a poder entender, ¿no? Entonces, como dice ahí las preguntas, ¿no? ¿Con qué actitud me acerco a la Biblia? Bueno, en este caso, ¿no es cierto? Un hombre espiritual, en este caso, ¿no? Como nosotros, como se dice, ¿no? La séptima iglesia a lo largo de la historia, podemos entender, ¿no? Pero la actitud sería, pues, ¿no? De que estamos escuchando la palabra de Dios. Tal vez ahí también hay el otro texto que se mencionó de que eh, ustedes han escuchado lo que les hemos predicado, no como nuestra palabra, sino como palabra de Dios. Por eso me gozo, dice Pablo, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que escuchar. Se está hablando la palabra, pero no lo está hablando una persona, sino lo está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando, ¿no? Entonces, esa actitud debemos de tener, ¿no? Al acercarnos o estamos aquí en la sala también. Entonces Dios nos está diciendo algo, ¿no? A través de un hermano, de una hermana, pero a través de la Biblia, pues que se está predicando la Biblia, ¿no? Nos está diciendo algo, ¿no? Entonces, eso es importante y también entender de que solamente la palabra de Dios es la que puede convertirnos, transformarnos, hacer milagros. Para eso se necesita la fe, ¿no? Yo tengo que tener fe de que es Dios que con su palabra, así como creó el mundo, el universo, con su palabra nada más, también quiere transformar a través de su palabra. Y Jesús es la palabra, es la palabra.
O sea, Jesús mismo dice, mis palabras tienen que escuchar, coman, tomen, ¿no? Así como se come la carne, como se toma la sangre o el vino, ¿no? En este caso son símbolos, ¿no? Entonces, así que ustedes tienen que, es la palabra, ¿no? Y es la palabra, ¿no? A través de la palabra está pues el Espíritu Santo, está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso no, tal vez esa actitud debemos de tener, esa actitud de que solamente es la palabra la que va a hacer transformación en nosotros. Y con esa actitud, ¿no? De fe, de creer, ¿no? Gracias, hermana. Continúe nomás. Amén, gracias mi hermano. Justamente esa actitud es la que va finalmente a definir el corazón con el que estoy recibiendo la palabra. Eh, no debemos buscar justificaciones, ¿cierto? Para opiniones, ni opiniones preconcebidas. Debemos acercarnos a ella con una mente abierta, con disposición a ver lo que Dios quiere mostrarme, ¿ya? Porque si lo hago con justificaciones o tratando de minimizar lo que dice la palabra o de distorsionarla, difícilmente este espíritu me puede transformar. ¿Y por qué es tan importante la respuesta a esta pregunta, mis hermanos? Porque eh, sabiendo y entendiendo eh, de la forma en que me acerco al estudio de su palabra, es como veré la condición de mi corazón. Si la condición de mi corazón es receptiva a la palabra de Dios, tengamos certeza de que el Señor obrará un cambio para salvación en nuestras vidas. Pero esto, como decimos siempre, debe ser un día a día. Esto no es ya esta semana sí, esta semana no. No, es un caminar diario, estudiar diariamente la palabra. Todos los días el Señor nos quiere alimentar con ella y necesitamos de ella para el crecimiento espiritual. Vamos a finalizar, hermanito Justo, por favor, ¿nos puede despedir con la oración? muy bien, hermanos. Vamos a orar entonces. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Padre, como dice ahí tu palabra, Señor, que tu Hijo Jesús es la palabra, Señor. Es la palabra entrando en nosotros, en nuestro corazón, lo que, o es así como tú nos transformas cuando lo aceptamos tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a aceptar tu palabra y, Señor, ser transformados también. Bendice, Señor, esta sala, bendice aquí a tu hija Mónica, Marcelín, todos tus hijos e hijas, Señor, que están en esta sala. Ayúdanos, Padre Santo, dándonos también tu Padre, tu Espíritu Santo, para poder hacer tu voluntad, Señor, en este día. Úsanos como instrumento, bendito Padre, para poder alcanzar a tus hijos, hijas, mientras nos das vida, Señor, podamos pues también avisar a la gente, Señor, que hay vida, hay solución a todo problema, Señor, al escuchar tu palabra, Señor. Toca corazones y que estén receptivos, Señor, para que puedan entender también, Señor. Gracias, bendito Padre, por todo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.